Hola corazones, yo soy Mile. Vamos a ver de qué se trata el proceso de sanación. Quizá no solamente de las heridas de infancia, sino que esto de pronto lo puedes aplicar o sencillamente es un proceso, el proceso natural de cualquier sanación que involucre tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual. El proceso de sanación prácticamente consiste en hacer consciente lo que permanecía en el inconsciente, lo que estaba allí actuando, ejerciendo una influencia, pero que desconocías, ¿no? Su existencia y su importancia, su influencia. Una vez que tomas realmente conciencia, eh, todo su efecto tiende a desaparecer. A veces solo con la toma de conciencia de algo que está como el origen o la posible causa o las posibles causas de un conflicto, de un bloqueo, de un patrón que no es equilibrado, de un síntoma o de una enfermedad, solamente el tomar conciencia de su relación con lo emocional y con lo espiritual, es decir, de su posible causa, sus posibles causas. A veces no hay nada más que hacer, con eso es más que suficiente. Entonces hay que estar abierto a dos posibilidades. A que un proceso de sanación puede ser muy sencillo, muy rápido, instantáneo, solo la toma de conciencia. Pero también a veces los procesos, cuanta más resistencia pone nuestro ego, nuestra mente, más el proceso puede tardar un poco, ¿no? Horas, días, meses, incluso años en completarse y en que se acaben de cajar todas las piezas y las creencias que sostienen y que siguen sosteniendo esa resistencia y por lo tanto ese síntoma, ese bloqueo, ese conflicto, esa herida van a seguir persistiendo. Por lo que es tan importante, para mí es de vital importancia autoeducarse y estar siempre en constante observación, discernimiento, aprendizaje y desaprendizaje acerca de qué es ego y qué es espíritu o alma, según la perspectiva que tú tengas de estos conceptos. Cuando tú, o digámosle, para no confundirnos, entre ego y tu ser esencial. Recordando que tú no eres tu ego es como un impostor, que sin embargo ha estado gobernando tu vida gran parte del tiempo. Y el ego ha ejercido ese gran poder sosteniéndose de creencias, la mayoría de ellas y la mayor parte del tiempo, que te mantienen en incoherencia. De ahí surge el síntoma. Llámale síntoma físico, psicológico, conflictos en tus relaciones, en tu relación de pareja, patrones de comportamiento que no son sanos, bloqueos y todas estas historias que se repiten constante en tu vida que te mantienen en ese estado de sufrimiento. El ego está siempre buscando las formas de mantenerte en el miedo, que a veces se va a expresar a través de sufrimiento o de frustración, etcétera, tristeza, todas estas emociones que calificamos de negativas, aun cuando por otro lado el ego te está diciendo siempre que está buscando lo mejor para ti, ¿no? Entonces está buscando siempre amor, está buscando paz, está buscando estabilidad, pero sin dejar de aferrarse a esas creencias que impiden justamente experimentar el amor, la paz, la estabilidad, la tranquilidad, etc. Entonces, el camino de sanación implica también la autoeducación acerca de estos conceptos, cómo operan también en nosotros cuando somos ego, cuando estamos actuando desde el ego, cuando estamos percibiendo desde el ego, cuando nos estamos percibiendo a nosotros mismos, a nuestros síntomas, a nuestras heridas desde el ego o desde el ser esencial. La diferencia es muy grande porque el ego siempre te va a llevar a contradicción y sufrimiento.
Tu ser esencial es capaz de tener una actitud siempre receptiva, es capaz de ver las múltiples posibilidades, las infinitas posibilidades a la hora de percibir, por ejemplo, una herida, un síntoma, una situación o una persona, incluso una emoción o una sensación. Y esta apertura le permite también entrar fácilmente en un estado de aceptación, no de resignación. Quien se resigna es el ego. La resignación implica resistencia, implica como el miedo, la resistencia al cambio, el no querer cambiar, el esperar que los cambios vengan desde afuera, pero no querer cambiar nada internamente. Tu ser esencial siempre está dispuesto al cambio, porque cambio es movimiento y lo natural en el universo, no solamente para los seres humanos, sino para todo y todos en el universo, es el constante movimiento, la constante transformación. Nada se queda estático. La energía siempre está en constante movimiento. Y todo en el universo es vibración, todo en el universo es información. Por lo tanto, nosotros también, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras heridas lo son también, nuestra percepción de nuestras heridas también, la percepción de lo que llamamos realidad también. Es energía y es información. Hay energía e información allí que necesitamos aprender a decodificar para poder comprender y para poder navegar en esta especie de, como tú lo quieres llamar, holograma, matriz, sistema, etc. Sabiendo siempre que estamos como entre estos dos, ¿no? El impostor, que es el ego, que se sirve mucho de lo que llamamos mente inferior. Podríamos decir, es que en términos como humanos, creo que no existen, o si existen, habrá muy pocos idiomas o muy pocas palabras que sirvan para tener claridad acerca como de los distintos niveles o aspectos del concepto mente. Por eso a veces terminamos como minimizando, etiquetando de formas a veces confusas, pero para entendernos lo que llamamos mente inferior, en la que está incluida como el intelecto, ¿no? El ego siempre va a querer comprender y intelectualmente las cosas, y va a querer aproximarse a los procesos de sanación, va a pretender sanarse únicamente a través del entendimiento intelectual del origen, de las causas o posibles causas de un síntoma, de un conflicto, de un bloqueo, de una herida. Pero la sola conciencia, el solo conocimiento intelectual del significado emocional o las conexiones, las interacciones, ¿no? Entre lo emocional, lo espiritual, lo físico, no alcanza necesariamente para sanar. Puede brindarte una cura temporal, pero tarde o temprano ese síntoma va a surgir quizá por otro lado, ¿no? Va a estallar o surgir o expresarse, a manifestarse quizá de otra forma o en otro lado de tu cuerpo, ¿no? Por eso es que se hace énfasis en abrir el corazón, en buscar prácticas o abrirse sencillamente, porque a veces nos obsesionamos con buscar la mejor técnica, la mejor estrategia, el mejor maestro, el mejor gurú, el mejor sanador que nos abra el corazón, que nos abra los chakras. Pero renunciamos o hemos renunciado hasta ahora a la responsabilidad sobre esos sobre nosotros mismos, a la soberanía que tenemos sobre nuestra propia energía y nuestro propio campo energético. Y es el momento en el que debemos asumir responsabilidad. Sí, hay personas que están a nuestro servicio, a nuestro alcance, y que a veces necesitamos, como a veces necesitamos, por ejemplo, profesionales o expertos de la medicina o de la psicología, etcétera. También en esto que tiene que ver que involucra también el aspecto espiritual, hay personas maravillosas, hay sanadores, terapeutas, hay maestros que pueden ser fundamentales en algún punto de tu proceso, pero que aparezcan estas personas
que tengas acceso a ellos, a sus servicios, a su sabiduría, no implica que te olvides de tu propia responsabilidad. Hemos de asumir siempre responsabilidad por nuestra salud y no solamente por mantener o sostener una enfermedad en un aparente equilibrio, sino por conservar y recuperar nuestra perfecta salud en todos los aspectos, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y para eso hemos de estar siempre siendo conscientes, observándonos a nosotros mismos. Observación sin juicio. Y permitirse estar en un estado de apertura, no tanto de búsqueda obsesiva, ¿no? Por las soluciones, por los sanadores, etc. No obsesionarse con el resultado también es indispensable, y ese estado de apertura te va a permitir ver todos los puntos de vista, o desde todos los puntos de vista es posible, un síntoma, una herida, una situación, una persona, a ti mismo, en temas en general o cosas específicas. Es indispensable también abrirse, esa apertura a que lleguen las opciones, las posibilidades, a poderlas ver, a poderlas divisar, a poderlas sintonizar. Te va a llevar necesariamente a cuestionarte. Principalmente cuestionarse que las creencias que sostienen, que han dado vida y mantenido con vida, síntomas. Todo síntoma que implique un desequilibrio, que implique sufrimiento, dolor, ya sea agudo o crónico, es un mensajero, es una señal. Es un aliado en el sentido de que te está dando información, con su aparición te está dando señales de a dónde hay que mirar, a dónde hay que enfocarse, qué quizá hay que liberar o fortalecer. Te está como mostrando ¿cómo decirlo? Está como reduciendo de las infinitas posibilidades, te está mostrando hacia dónde enfocarse para que no te disperses, para que no te pierdas, para que no te confundas. Cuando sabes enfocarte y sabes observar correctamente tu síntoma físico, emocional o espiritual, o la combinación de ellos, cuando estás en constante observación, vas aprendiendo, vas obteniendo esa maestría de poder descifrar, de codificar y de codificarte, pero necesitas siempre estar dispuesto, abierto o abierta a cuestionarte tus propias creencias. Tu percepción se basa en creencias y tu realidad se basa en tu percepción. Lo que para ti es tu realidad es solamente el producto de tu percepción. Por eso dos personas no tienen la misma percepción y su experiencia de realidad es totalmente personal y subjetiva. Por eso, en el fondo, cada quien crea su realidad. Eso es uno de los aspectos de esta verdad, de que cada quien crea su realidad, porque cada quien tiene una forma de percibir muy personal. Y las percepciones se basan en creencias. Y el estado de equilibrio, desequilibrio de nuestra realidad va a depender también de nuestras creencias. Y nuestras creencias tienen mucho que ver con nuestro nivel de conciencia. Cuanto más, digámoslo así, elevado nuestro nivel de conciencia, más flexibles somos, pero más coherentes al mismo tiempo en relación a las creencias. Nos permitimos transitar de una a otra, nos permitimos liberarnos de las que nos hacen perder la coherencia o la integridad. Y no nos aferramos. El ego sí se aferra a las creencias, porque su identidad, la identidad que fabrica el ego, está basado en creencias. Y cualquier cambio lo percibe el ego como un riesgo de muerte. Así que ábrete a cuestionarte. Si tus creencias son tan firmes y están basadas en verdades universales, pues no hay nada que temer. El que teme es el ego. Tu ser esencial no teme.
las experiencias en las que pueda haber miedo para el ser esencial no representan un riesgo. Para el ego sí. El ego teme al miedo, pero siempre te va a conducir hacia experiencias y hacia situaciones que te hacen vibrar en miedo. Y estas paradojas son las que tenemos que empezar a descubrir a través de nuestro propio conocimiento, el autoconocimiento. Descubrir todas las jugadas del ego, las jugadas de la mente. Y no pretender sanar solamente a través del entendimiento intelectual o de la mente racional, sino permitirse, aunque no sepamos en este momento cómo se hace exactamente, pero la sola intención te va a llevar por el camino correcto para ti, hacia la apertura de tu corazón y hacia la comprensión desde el corazón y por lo tanto hacia una sanación permanente. Entonces, el cuestionamiento de tus creencias, porque las creencias son la base de tu percepción y según cómo percibas va a ser tu realidad o vas a experimentar la realidad. Esto hay que tenerlo muy claro. Autoedúcate y sé siempre consciente en qué momentos tu ego es el que gobierna y toma las decisiones y en qué momentos es tu ser esencial, a través de tu corazón, a través de tu intuición. Cuanto más apego, aferramiento, inflexibilidad, rigidez, juicios y temor hay en tus experiencias, en tu vida, en tu mirada hacia ti mismo, hacia tu historia, más está el ego allí presente. Cuanto más como facilidad sientas, ¿no? Cuanto más fresco estés, más como tranquilo, o cuanto más de esta paz interna llegue al evaluar tu vida, tu historia, tus heridas, o al pasar el proceso, ¿no? Al permitirte pasar por el proceso de sanación y terminas sintiendo una paz, una liberación, como que te descargas de un peso, allí estás conectando con tu ser esencial. Tu ser esencial siempre está vibrando en amor, pero la mayor parte del tiempo nuestro ego es el que está al mando a través de lo que llamamos mente racional o lógica, siempre buscándole, es como el ego adora el positivismo, ¿no? Las cosas y las polaridades. Las cosas son buenas o malas y siempre está queriendo comprobar científicamente todo para poderle dar veracidad. Pero a veces hay cosas, hay experiencias, hay resultados, hay procesos que al menos hasta ahora no son comprobables por los métodos científicos conocidos y hay que abrirse a este tipo de experiencias, hay que abrirse a la experiencia de la sanación, incluso la sanación instantánea y no como una de las primeras creencias que hay que derribar, que hay que transmutar, es la de que la sanación o es muy difícil o es imposible o siempre es un proceso largo, complejo, doloroso. No, no siempre. Hay que abrirse a las infinitas posibilidades. Y bien puedes tú resolver un gran conflicto y una gran herida que te ha estado martirizando toda tu vida en un instante y sientes que algo se encaja así, haces clic en un instante, solamente haciendo conciencia, ¿no? Es como que todo tu ser encaja las piezas relacionadas con esa herida o ese síntoma e instantáneamente tú sientes que algo encajó. No te preocupes, no le busques más, no te obsesiones pensando si te sanaste, si es posible, no lo cuestiones, ¿sí? A veces hay que tener cuidado también, ser equilibrados, cautelosos con el cuestionamiento. Tú sabes, en la dosis está el veneno, ¿no? Trata de siempre buscar el equilibrio en todo. No te vayas a los extremos, eso es muy propio del ego. El proceso de sanación puede presentar
como a veces puede ser así instantáneo, haces clic, tomas conciencia, todo internamente todo encaja sin que tú tengas que hacer un proceso pues muy complejo de pensar, reflexionar y encajar las piezas. Todo puede suceder así instantáneamente, sin tu control. Cuanto más sueltas el control y te permites, ¿no? Que llegue la inspiración y que actúe como la energía, la información que está guardada ya bajo llave en el inconsciente, esto es más posible. A veces va a requerir un proceso que puede ser muy parecido al de el duelo, ¿no? Y en efecto, puedes tener un proceso como de duelo, porque recuerda que para el ego los cambios implican su muerte, ¿no? Siempre está viendo riesgos, siempre está predisponiéndose desde el miedo, el ego. Está viendo muerte en todo, está buscando la muerte en muchos sentidos, pero sobre todo como desde una connotación muy negativa, porque por supuesto podemos hablar de la muerte desde una perspectiva totalmente diferente a la del ego, totalmente diferente a la del miedo. Pero es esa connotación negativa de la muerte y de su propia muerte que hace surgir la resistencia al cambio de la sanación. Y entonces los procesos se pueden alargar un poco. A veces no es solamente resistencia o no es resistencia a la sanación, sino que hay distintas capas. Y puede pasar un tiempo, como todo está interconectado, podemos tener varias heridas interconectadas y esa intrincación puede ser muy compleja de resolver instantáneamente y vas a requerir tiempo, por eso has de cargarte de paciencia y de compasión hacia ti mismo, porque el proceso, como para que te dejes llevar por el ritmo de tu proceso personal, a través del cual vas a ir resolviendo distintas cosas, ¿no? Y obteniendo claridad acerca de distintas piezas que de pronto no tenían sentido antes y vas viendo cómo van encajando y vas resolviendo poco a poco. Y cuando menos te das cuenta, has resuelto un gran asunto que quizá involucraba distintas capas, ¿no? Distintos niveles, distintas dimensiones de tu ser, de tu cuerpo, de tus cuerpos, distintas líneas temporales, espacios-tiempo. Lo más posible es que encuentres vínculos con el transgeneracional, o sea, con tus ancestros, y necesites revisar también eso y vas a tener que llevar como ciertos procesos simultáneos y vas a tener que aprender a ser paciente con tu propio proceso y aprender a disfrutar el proceso sin obsesionarse con los resultados. Entonces, ten en cuenta esto. El proceso de sanación puede ser instantáneo con la sola toma de conciencia, se organiza toda la información y haces clic. Puede demorarse un poco debido a la resistencia del ego. Puede tardarse un poco debido a las intrincaciones entre distintos aspectos tuyos, ¿no? Y va a requerir paciencia y compasión. Ese mismo proceso te va a ir enseñando, te va a ir casi a veces forzando a tener paciencia porque no hay de otra. Y como a fortalecer distintas cualidades, valores, habilidades que quizá no estás buscando fortalecer, pero que lo vas a necesitar y vas a ir viendo como el valor, honrando la velocidad a la que va tu propio proceso. Para eso también sirve la observación sin juicio, para que observes también tu proceso y la idea es que lo disfruta el proceso, disfruta el hecho de recordar y tomar conciencia de que esto es una ilusión, aunque tu ego está convencido de que lo que estás viendo como tu realidad es algo inmutable y es tal y como lo está percibiendo tu mente. Podría ser diferente,
Podría haber otras opciones y podrías descubrir formas de hacer cambios que quizá ahora te parecen imposibles o irracionales. No lo sabemos. Bueno, los distintos pasos de un duelo son negación. Primero entras en negación, ¿no? Estás frente a una información, es como que te enteras de algo, ¿no? Te dan un diagnóstico, obtienes un diagnóstico. Bien porque te lo dan o lo encuentras tú mismo. Te enteras de ese diagnóstico o es la necesidad de que hay que trabajar algo y que resolver algo. Lo primero que tiende a hacer la mente es entrar en negación. Luego viene la ira, luego la negociación, luego la depresión, entre comillas, y finalmente la aceptación. A veces todos estos van a darse así, en ese instante, cuando hay una sanación así instantánea, una toma de conciencia muy rápida, también puedes experimentarlos todos juntos o a una gran velocidad, que es que este proceso tan rápido puede ser lo que a veces causa que, por ejemplo, en una sesión experimentes como distintas emociones, ¿no? Alegría y tristeza al mismo tiempo, o que en un momento sientas una emoción entre comillas negativa y termines sintiendo una liberación. Puedes experimentarlos en un periodo de tiempo muy rápido o a lo largo de días o semanas o incluso años. Va a depender también de todos estos, de que consideres todos estos factores de los que ya hablamos. Lo primero que pasa, lo primero que hay que hacer o que debería pasar para entrar en un proceso de sanación es querer sanar. Si no quieres sanar, pues no se puede hacer nada. ¿Otras personas pueden ayudarte? Sí. Tú puedes ayudar a otra persona que de pronto no tiene una intención o una voluntad de sanarse, no ve que tenga un problema, tú puedes estarlo percibiendo, pero hay que tener cuidado con un par de cosas para empezar. Si tú quieres ayudar a alguien que no te está pidiendo ayuda, eso puede ser una intromisión. Por un lado, puede ser, ten un poco de cuidado porque eso puede ser una insolencia, una falta de respeto por la autonomía y el proceso individual de esa otra persona. Si definitivamente tú ves que es imprescindible, que es importante ayudarle, aunque esta persona no lo quiera o no lo sepa, pero tú sientes que puedes ayudar, que le puedes colaborar, porque de pronto incluso esta persona está muy confundida y por eso no ve la necesidad, pero de pronto tú le puedes dar un empujoncito, ¿no? Desde tu sabiduría o tus habilidades, hazlo, pero desde como la verdadera generosidad, no esperando nada a cambio, no forzando después a la otra persona, no esperando que tenga una respuesta positiva, ¿no? Hacia ti. Revisa desde dónde estás queriendo ayudar a esta persona. Y lo otro es que es posible que tú le ayudes a curarse de algo en un momento, incluso si esa persona no está buscando ayuda o sanación. Pero generalmente estas son cuando la persona no quiere sanarse y no quiere asumir responsabilidad tampoco de su estado de incoherencia o de coherencia. Lo único que va a pasar es una cura temporal. Lo que sea que se haya manifestado como síntoma va a volver a salir quizá por otro lado. Porque es necesario que comprendamos que nosotros, cada quien está creando su realidad, incluidos los síntomas, por más difícil que sea para la mente entenderlo, procesarlo, digerirlo, gestionar, pero esto es verdad. Y entonces el proceso de sanación también implica que en últimas, o para empezar, o durante todo el proceso,
estés dispuesto siempre a ver no solamente el lado oscuro, el lado denso de esa herida, de ese problema o del mundo exterior, sino también la parte positiva, las infinitas posibilidades, infinitas, no solamente la parte negativa, no solamente la parte positiva, sino todos los aspectos y todas las infinitas posibilidades. Ábrete también a vibrar en amor, ¿no? No te enfoques únicamente en el problema, enfócate en la solución. Entonces, primero vas a tener que querer sanar. Pregúntate si de verdad quieres sanar. Tomando en cuenta esto, que el proceso de sanación es una responsabilidad personal. Vas a encontrar ayudas y apoyos maravillosos de seres humanos y de otros seres, quizá de otras dimensiones también. Pero tienes que asumir tu propia responsabilidad. Va a requerir tiempo y paciencia y mucha compasión. Entonces, primero, pregúntate, ábrete a cuestionarte si de verdad quieres sanar con todo lo que implica. Has de, entonces, primero mirar tus heridas, estar dispuesto a mirar esas heridas, tomar conciencia de la herida y de las máscaras y de todas las posibles jugadas del ego, de la mente racional que te pueda querer impedir que veas la máscara de tu herida, que veas tu herida en toda su magnitud. La mente quizá en algunos casos va a querer evitar las sensaciones asociadas a esa herida y va a bloquear quizá recuerdos, sensaciones, o te puede hacer entrar en un estado de negación, ¿no? No querer tratar ese tema, tratar esa herida o negar la herida. Es necesario abrirse a esos recuerdos, esas memorias. A veces no van a venir recuerdos visuales, ¿no? De las imágenes, como si estuvieras allí o como si estuvieras soñando. A veces puede ser a través de cualquiera de tus sentidos, un sonido, un olor, una visión o un recuerdo, algo táctico, algo que puedas sentir como en la piel, diversas sensaciones. Ábrete a que el recuerdo de tus heridas, las memorias de esas heridas vengan a través de todos y cada uno de tus sentidos. Aprende a leer esas sensaciones y date el tiempo de observar tus sensaciones para aprender también a decodificarlas. Permítete verte en el espejo de todo lo que para tu mente está afuera, en el espejo de otros, de las otras personas, en el espejo de tu realidad externa. Autoedúcate acerca de lo que significa esto de el espejo. Cuando hablamos de verse en el espejo de la otra persona, no implica únicamente verse como dos gotas de agua. No implica que tú seas como la otra persona. Sí, no se trata de la forma de la situación, sino del fondo. ¿En qué punto de conexión tienen? ¿Qué similitudes, qué afinidades, sí, pueden tener? Puedes tener tú con esa otra persona que tienes enfrente o con la que estás interactuando. Ella a través de su presencia, su conversación, su comunicación, sus gestos, etcétera, que te está comunicando que es de vital importancia para ti porque te habla de algo o tuyo o relacionado contigo o quizá con un ancestro o con tu concepto de la divinidad, etcétera. Hay muchas formas de espejo. Es un tema muy interesante que tarde o temprano, más adelante, quiero tratar también, porque es de vital importancia. Cuando aprendes a verte en el espejo de las otras personas, a veces resuelves muy rápidamente cuestiones que de pronto en las que te has estado quebrando la cabeza por meses o por años, y sobre todo como estas situaciones en las que te sostienes en una convicción acerca de lo que sientes, por ejemplo por alguien, y esas creencias son tan fuertes que hay una resistencia muy fuerte y a veces la vida te pone, tú atraes ese espejo de una persona o una situación similar a eso, a lo que te aferras, esa memoria del pasado, y con solo poder descifrar ese espejo, descifrarte a ti mismo en el espejo, en esa proyección de esa persona, todo encaja, todo se resuelve y encuentras la paz.
retornas a tu centro. Es supremamente interesante esto de los espejos. Entonces vas a necesitar escucha atenta, observación sin juicios, una actitud siempre receptiva. Buscar y recibir, ¿no? Dar y recibir. Que estar como en buscar el equilibrio entre ambos, entre estar buscando, porque no te puedes quedar simplemente sentado, puedes esperando a que las cosas lleguen y que actuar, ¿no? Y ser proactivos, buscar la información, pero hay que estar abiertos a recibir la información. No solamente la que buscamos y encontramos, sino también a ver las señales e información que pueden ir como por azar, pero sabemos que el azar no existe. Una actitud receptiva es incluso más poderosa que esa actitud de buscar obsesivamente, ¿no? Porque es que la obsesión por buscar información o por buscar una solución o por esculcar en una herida, en un problema, en lo denso, te puede llevar ese enfoque hacia donde no deberías o no quisieras enfocarte. Puede alargar el proceso. Se puede volver una fijación, una obsesión, como un problema más que atender después, ¿no? Una obsesión, una fijación con la búsqueda. Y te puede nublar la visión, porque te puedes, como que puedes crear fijaciones acerca de un tema o una posible causa y haces caso omiso a lo otro, ¿no? A las otras infinitas posibilidades, a las otras opciones de ver, de percibir o de resolver algo. Te puedes perder incluso también de otros caminos, ¿no? De otras formas de resolver algo. Por lo tanto, necesitamos apertura de mente y de corazón. La observación sin juicios, la práctica de la meditación, la observación de tu respiración. La respiración es muy sanadora. Así que siempre sé consciente de tu respiración. A través de la respiración estás conectado con la vida. A través de la respiración puedes acceder a la información que te pueden comunicar tus sensaciones corporales. Entonces, después de que tomas conciencia, estás viendo tu herida, ¿no? Estás tomando nota mental o físicamente de todos los síntomas de tu herida o de tus heridas. Va a haber una tendencia siempre o casi siempre, según tu nivel de conciencia también, según tu apertura, va a haber una tendencia del ego a la negación. O niego la herida, no, eso no me pasa a mí, o no, eso no tiene ninguna importancia, no, eso pasó en la infancia, yo tengo 40 años, eso no, o sea, cosas de cuando tenía 3 años no me pueden estar afectando, eso no es cierto, eso no tiene nada que ver conmigo, no es para tanto, etcétera, etcétera. O negación en el sentido de soy consciente de la herida, la siento, ¿sí? Surgen sensaciones, surge la ira, surge la tristeza, ¿no? Y demás síntomas, agitación o lágrimas, o etcétera. Lo estoy sintiendo, lo estoy percibiendo, pero aún así lo quiero suprimir, lo quiero intentar suprimir, quiero seguir en la resistencia, en la negación, en el olvido, en cualquier posible estrategia que me impida volver a sentir lo que activó esa herida antes. La mente siempre va a tender a la resistencia. Hay una rebelión, una resistencia ante la información. Hay que estar atento a esto, permitirse sentir como ¿no? A veces cuando escuchas algo que te da en el talón de Aquiles, es como que dices, esta persona me cae mal, no es cierto, etcétera. La mente empieza con sus historias. Permítete tener esa sensación, pero también ábrete a salir de allí. Quizá en unas horas, o en unos segundos, o en unos días, o en unos meses, tu mente haga clic, quizá viendo otra información o revisando otra herida, y las piezas empiezan a encajar. Por eso es necesaria la apertura, porque la negación puede ser el primer paso, y hay que abrirse para no estancarse allí. Y recordar, si quiero sanar, tengo que estar atenta a la posible resistencia de mi mente, de mi ego. Y recordar siempre,
Si mi mente, mi ego siempre se resiste al cambio, porque el cambio significa la muerte para mi ego, que es mi identidad, entonces quizá tengo que cuestionar, evaluar mi concepto de muerte para poder darle jaque al ego y enseñarme a mí mismo, a mí misma, y tomar conciencia de que empezando por la muerte puede tener distintas connotaciones y no necesariamente es una tragedia, no necesariamente es solamente triste. Que muerte implica transformación, transmutación, paso a otro nivel, a otra etapa, a otra era, ¿sí? Es simplemente transformación. ¿De qué? De la energía. ¿De qué más? De la información. Yo soy energía, yo soy información, mi ego también es información, está hecho de la energía, de mis pensamientos y de mis emociones, de mis creencias. Por lo tanto, tengo que recordar que yo no soy mi ego y que si mi ego es como un impostor, tendría que estar siempre recordando ese ser esencial que puede tener más poder que mi ego y he de darle el control a mi ser esencial. ¿Cómo? Justamente soltando el control, que es lo que el ego siempre busca. Parece un trabalenguas, yo sé, pero por eso es que los invito a autoeducarse y a través de la autoobservación darse cuenta de cómo opera el ego y darse cuenta de cuándo y cuántas veces has tenido microexperiencias en las que tu ser esencial se ha manifestado. Pero como nos educan para escuchar solamente este otro aspecto, el que llamamos ego, a esa mente puramente racional que niega el poder y la existencia del corazón, ¿no? Y de un sistema nervioso capaz de pensar o de procesar información como el corazón, niega esa parte femenina de la energía femenina o la quiere como suprimir, restarle valor. Lo asociado a la intuición, que es la mejor brújula, lo asociado a la imaginación, a la creatividad, y como la mente racional y el ego quieren comprobarlo todo científicamente, te vas a perder de mucha información si solamente escuchas ese aspecto tuyo. Luego de la negación podrías experimentar ira o algo similar a la ira, ¿no? Para poderla gestionar y trascender es necesario que primero te permitas el derecho a sentir ira también. ¿Vas a sentir otras emociones? Lo más posible es que sí. En cuanto empiezan a surgir las memorias a través de cualquiera de tus sentidos o el conjunto de ellos, permítete sentir, porque tus sensaciones te están trayendo información. Vas a permitirte sentir y siempre permanecer en la práctica de la observación sin juicio, incluso de lo que estás sintiendo, de lo que va surgiendo, para que no te quedes atrancado en una serie de sensaciones y para que puedas también elegir, recordar que puedes elegir qué sentir o a qué darle prioridad o a qué tipo de emociones o de pensamientos o de sensaciones les das prioridad. Me permito también reprochar a papá y a mamá, como las heridas de infancia tienen que ver con ellos, que son las figuras con las que tenemos mayor interacción los primeros meses y años de nuestra vida y son los que tienen mucha influencia con los conflictos y la falta de coherencia cuando somos mayores. Me va a permitir también todas las sensaciones que surjan en relación con mamá y con papá. Una buena práctica que para algunos puede ser como blasfemia es como darle muerte simbólica a ellos. Y como esto implica permitirse eso, reprochar a papá y a mamá, permitirte sentir lo que sea que tu niño interior sienta todavía por ellos o en contra de ellos, lo que sea, aunque te parezca ilógico o inmaduro, que te parezca infantil, inadecuado, pecaminoso. Cuanto más tú te permitas sentir libremente, más fácil vas a aprender a gestionar y a trascender eso. La idea no es que te quedes aquí estancado, ¿no? En reprocharlos y odiarlos, no. Es, lo que buscas es tener todo el panorama de todas esas emociones encontradas para poder luego trascenderlas. Pero necesitas saber qué es exactamente lo que siente tu niño interior para saber cómo tratarlo y cómo gestionarlo.
Si no sabes qué es lo que está sintiendo tu niño interior, no puedes sanar. Pero necesitas permitirle a tu niño interior sentir lo que sea, odio, resentimiento. Mátalo simbólicamente, ¿sí? No te estoy diciendo que lo hagas literalmente, físicamente. No les hagas daño físicamente a ellos, pero permítete que salga todo eso, ¿no? ¿Cuántos y cuántas veces no le hemos deseado algo malo o la muerte a papá y a mamá y nos hemos autorreprochado, nos hemos castigado? ¿Por qué? Porque el sistema, porque la religión, porque la cultura nos dice que es malo. No es malo, ellos son personas tan falibles como tú o como yo. Esto no te hace mala persona, ¿sí? Te va a servir como un paso para quizá ser mejor, para elevar tu conciencia. Has de reconocer tu propia oscuridad para poder reconocer la luz que también hay dentro de ti. Entonces búscate estrategias que te permitan surfear tus sensaciones. Puede ser a través de la meditación, la visualización, técnicas o terapias como la experiencia somática, la liberación emocional, la terapia corporal de trauma, que hay muchísimas vertientes. Puedes ayudarte la biodescodificación o la bioneuroemoción, la psicomagia, una carta sencilla, ¿no? Que no le vas a entregar personalmente ni a papá ni a mamá, pero en la que le escribas deja salir, ¿no? Con toda la fuerza, con toda la furia, con todo lo que sienta tu niño interior, escríbelo. Incluso no lo pienses tanto, todo lo que vaya surgiendo, no le busques un orden ni una belleza, no seas diplomático, vas a escribir todo. Incluso es mejor si por ejemplo, te tomas un tiempo, entras como en un estado de meditación, en que tu mente está muy serena, en otro estado de ondas mentales y escritura automática, todo lo que surja. Déjalo salir en relación con papá y con mamá. Más adelante, puede ser inmediatamente después o puede ser después de unas horas o unos días o unos meses. Cuando estés listo, entonces vas a poder seguir al siguiente paso, cuando te hayas liberado de todo eso. En este proceso, por ejemplo, de escribir esa carta, incluso te puedes dar cuenta de cosas que tenías guardadas, resentimientos que tenías guardados, que te estaban haciendo mal por estarlos reprimiendo, por intentar suprimirlos. Y te puedes dar cuenta al mismo tiempo de todas las creencias sobre las que se ha sostenido esa resistencia a permitirse sentir lo que sea que tu niño interior ha sentido por mamá y por papá. Esta experiencia también te abre a eso, a empezar a permitirte sentir, sabiendo que no se trata de quedarse en esa ira, en ese resentimiento, en ese odio, sino que se trata de me permito sentir, pero recuerdo que todo está en constante movimiento, por lo tanto mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos también han de estar en constante movimiento y cambio. Yo me permito ese movimiento, me permito ese cambio. El objetivo de esta etapa, ¿no? De permitirse entrar, circular, transitar en esta etapa de la ira es reconocer la interconexión de lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual. Me escucho a través de mis síntomas y mis sensaciones. Reconocer que en esencia yo no soy mis pensamientos ni mis emociones, no soy solamente eso que he creído hasta ahora que es mi única verdad. Puedo cambiar mis pensamientos, puedo cambiar la gestión de mis emociones, puedo elegir qué sentir y cómo sentir y cuánto sentirlo. Y puedo permitirme el cambio y la transformación de mi propia identidad. Esa identidad es mucho más ego que esencia. En esencia yo no soy mis pensamientos ni mis emociones. Y puedo elegir cómo gestionar mis emociones, cómo gestionar también mis pensamientos para que no se conviertan en interferencias o en limitantes. El siguiente paso del proceso de duelo, que también puede ser parte del proceso de sanación, es la negociación. En esta etapa yo he de sentir compasión por mi niño interior, por mi niña interior, también por papá y por mamá. Yo me abro a sentir compasión, a verlos desde otra mirada, desde otra perspectiva, quizá desde la otra esquina de esa carta que escribí, a través de la cual yo les di muerte simbólica, saqué toda mi furia contra ellos, todos mis juicios, todas mis quejas,
Ahora me abro a sentirlos de otra forma, conectar con ellos quizá desde una compasión, una ternura, una comprensión de lo que a ellos también les tocó, de lo que ellos también sufrieron, vivieron, experimentaron, de lo que también callaron y siguen callando con respecto a sus propios papá y mamá, con respecto a los ancestros. Tomo conciencia de que ellos también vienen programados y que quizá ellos no están en la disposición ahora, no tienen la voluntad, el deseo de revisar sus creencias, pero tú sí, y tú los estás ayudando indirectamente a través de tu voluntad y de tu determinación, de tu intención de sanar, y has de preocuparte ya por ti. Desde una mirada más compasiva a mamá, a papá, a tu propio niño interior, a tus ancestros, a los dobles, a esos ancestros con los que estás más conectado, directamente al clan en general, por todo lo que ellos también han vivido y por todo lo que ellos también han sufrido, ¿no? Empiezas a ver las similitudes, los puntos de unión, de conexión con estas personas, con estas presencias, con estas fuerzas, incluso las que no has conocido en esta vida o las que no recuerdas de otras vidas. Búscate entonces en esta etapa estrategias que permitan ver los puntos en común con ellos, lo que podemos tomar de ellos o lo que queremos tomar de ellos y nos suma, nos ayuda a construir, nos ayuda a crecer y a expandirnos y también nos ayuda a tomar conciencia, estrategias que te ayuden a tomar conciencia de lo que queremos y podemos devolverles o lo que queremos soltar, lo que vamos tomando conciencia que quizá no nos pertenece directamente, aunque por lealtades elegimos vivir experiencias muy similares para tomar conciencia de cosas que había que fortalecer o liberar individualmente o al clan en general. Y una vez tomada esa conciencia, yo puedo decidir ya no más este patrón, ya no más esta dinámica, ya no más estas creencias, ya no más estas experiencias. Le digo no, pongo límites, etc. En esta etapa es necesaria también la constante observación sin juicio y te puede ser muy útil la práctica de la observación de los espejos. El objetivo es recuperar y conservar y fortalecer tu coherencia y tu integridad. Recuerda que coherencia es que lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces esté todo alineado. Cuando hay una desalineación, cuando tú estás sintiendo algo pero expresas algo muy diferente, entras en incoherencia y allí empieza, ese es el caldo de cultivo para un síntoma que puede ir escalando y se transforma en un conflicto o en un bloqueo o en una herida o en un trauma. Y la integridad es supremamente importante porque ¿qué implica la integridad? Que tú hagas lo correcto, pero lo correcto puede ser lo correcto para ti en ese momento y para tu nivel de conciencia. Haces lo correcto sin necesitar un policía allí que te diga qué es lo correcto. Asumes tu responsabilidad, tu autonomía y eres tu propia autoridad. Con cierto grado de ética, habría que decir, sí, pero eso va a depender del nivel de conciencia de cada quien. Busca estrategias que permitan fortalecer, por lo tanto, entonces tu integridad, tu coherencia, tu neutralidad, tu estabilidad, tu equilibrio. Busca o ábrete, ¿no? Sé receptivo a distintas estrategias. La sola respiración consciente te puede ayudar a entrar en neutralidad, a conectar tu mente y tu corazón y que entren en resonancia, no en una constante lucha o en un constante conflicto o desconexión. Prácticas de sanación poderosas hay muchas. Meditación, visualizaciones, concentraciones, afirmaciones. Puedes ayudarte también como de terapias como las constelaciones, asistir a una constelación familiar o a varias, autoconstelarte, comunicarte. A veces no necesitas un profesional, tú de corazón a corazón, de alma a alma, te puedes conectar con mamá y papá, con su inconsciente, el inconsciente del clan, puedes comunicarte telepáticamente o de alma a alma con ancestros que ni siquiera conociste. Ábrete solamente desde la intención y cree firmemente que tú, cuando lo estás haciendo y estás sintiendo serenidad y paz interior, puedes entablar comunicación con cualquiera de ellos, sea que esté en el mundo de lo físico o no, y comunicarles lo que sea que quieres expresarle.
las conclusiones en las que llegas, los cambios que deseas hacer, lo que quieres tomar de ellos, lo que ya deseas devolverles. Ábrete a eso. Eso técnicamente sería una autoconstelación. Comunícate con ellos. Permítete estar en permanente comunicación con tus dobles. No es que ya te olvides de ellos, de tu clan, de tus ancestros, de tu transgeneracional a medida que vas avanzando en tu proceso de sanación, ¿no? Hazlos parte, vincúlate con ellos, hazlos partes como de tu proceso, de tu equipo espiritual. Pídeles que sean parte de tu inspiración, ¿no? De tus protectores, de tus guías, si les es permitido. Sírvete de su presencia ahora para fortalecerte. Quizá ellos desde su nivel de conciencia, desde la dimensión en la que están, pueden abrirte caminos, ayudarte de mil formas que quizá ahora mismo ni siquiera te imaginas, pero si no abres esa puerta, entonces no lo vas a saber. Esto no hay que abrir esa puerta con temor a que estás haciendo algo incorrecto o que estás abriendo la puerta también al bajo astral o etcétera. No, porque tú estás definiendo tu intención, ¿no? Le estás dando un límite a tu intención. Tú no le estás abriendo a través de tu intención la puerta a seres del bajo astral. Le estás abriendo la puerta únicamente a tus ancestros, a aquellos que te puedan brindar la información, ¿sí? Nunca vayas por el proceso de sanación con miedo, o con miedo de estar haciendo lo malo, de estarte equivocando, o de estar retrocediendo. Permítete sí tener incertidumbre, pero no te aferres nunca al miedo. Permítete sentir también miedo, pero recuerda que es solamente una emoción más. El objetivo de estas estrategias o de esta búsqueda y en general de este paso de la negociación es comunicarle al inconsciente, a tu inconsciente, al inconsciente de papá y mamá, al inconsciente de tus dobles, vivos o no, y del clan en general, comunicarle a su inconsciente de la toma de conciencia, de la nueva comprensión, de la nueva actitud y las nuevas creencias respecto a los temas que van surgiendo a la superficie, respecto a los descubrimientos que vas haciendo acerca de ti mismo, de tu historia, de tus heridas y de todas esas interconexiones. Comunícale al inconsciente personal y del clan todo, ¿no? O ábrete y cree que lo que tú vas tomando conciencia, el clan se va enterando, esa energía, ese movimiento se va dando, a veces sin que tú establezcas una comunicación directa, sin necesidad de siempre buscar esa comunicación. Si internamente tú sientes un cambio, has hecho clic, algo empieza a encajar, ese movimiento lo percibe el clan. Con tu comunicación o no. Reconocer, también uno de los objetivos es reconocer que mis creencias crean mi realidad. Esto es así, mis creencias crean mi realidad. Y mi proceso de sanación, en ese proceso de abrirme a ver las demostraciones de que esto es así. Y además a reconocer también que donde enfoco mi atención, enfoco mi energía. Entonces voy descubriendo cuál es mi punto de atracción. El siguiente paso es lo que, entre comillas, está depresión, porque no necesariamente siempre vas a tener que entrar en depresión y no depresión, pues clínica. No te alarmes, no siempre va a ser parte, pues vas a revisar cada herida y siempre vas a terminar deprimido, no. Simplemente una etiqueta. ¿Por qué? Porque puedes experimentar como una posible crisis curativa, lo que se llama en holística una crisis curativa o una epicrisis, como en nueva medicina germánica, un efecto de rebote, que es como una manifestación de esa resistencia de la mente, esa resistencia del ego que trata de volver al estado anterior de equilibrio, ¿no? Por temor a la muerte, temor al cambio, entonces trata de regresar a lo conocido, esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, lo nuevo, la nueva información, la nueva comprensión, las nuevas creencias, qué miedo. Entonces trata de retroceder. Y allí puedes experimentar emociones como tristeza o baja energía. La resistencia la puedes
sentir de muchas maneras. Generalmente, obviamente, va a ser a través de esto que llamamos pensamientos, emociones negativos, y allí vas a tener que seguir en observación sin juicios para que no te convenzas de que efectivamente estás deprimido y de que estás retrocediendo en lugar de avanzar. No, sencillamente puede ser parte del proceso, solo que vigila que no te demores meses, semanas, ¿no? En un estado de baja energía vital o de mucha tristeza o de mucha nostalgia, porque eso sería una demostración de que tu ego se está aferrando a la resistencia al cambio, y necesitamos es fluir, ¿no? Entonces has de revisar qué fue lo que tomaste conciencia, qué creencias viste que te estaban manteniendo en incoherencia, y qué nuevas creencias son sobre las que quieres sostener tu vida, o sobre las que esa sanación de esa herida se va a sostener. Y mira hacia esas nuevas creencias, empieza a fortalecerlas y a seguir trabajando en otros aspectos. No te obsesiones solamente con: estoy trabajando con la herida de rechazo, entonces solo me voy a limitar a ella, y hasta que no esté sanada mi herida de rechazo no voy a pasar a la herida de abandono, porque recuerda que todas están interconectadas. Siempre apertura mental, apertura de corazón, observación sin juicios constante, y recordar que todo está en constante movimiento. Permítete a ti también cambiar y reaccionar, ¿no? Y recordarle a tu inconsciente: no, ya tenemos una nueva creencia, tenemos una nueva intención, y hoy me permito bajarme del mundo, y me permito descansar, me lo permito. O me lo permito unas horas o unos días, pero cuando ya estoy viendo que se está alargando la cosa, entonces empiezo a poner límites, le empiezo a poner los puntos sobre las IES a mi propio ego, para no fortalecerlo. Y empiezo a buscar las formas de conectar con mi ser esencial. Hay que fortalecer también, empezar a fortalecer mucho la intuición, que es siempre tu verdadera guía. Entonces puedes experimentar, como aparece aquí, lágrimas. A veces cuando en una sesión o en un momento estás haciendo memoria y empiezas a encajar información, y pasas rápidamente por todos estos estadios, surgen las lágrimas o hay como emociones encontradas. También puede ser no síntoma de resistencia, sino de una liberación emocional, pero tú lo sientes, eres tú quien puede evaluar si es una resistencia, si es como un efecto rebote, si es un síntoma de liberación, porque una vez que las lágrimas las dejas fluir, sientes ese peso, sientes que te has liberado de un peso, sientes esa sensación de liberación, esa sensación de paz, de tranquilidad, y pierdes parte del peso que pierdes cuando te liberas emocionalmente. Es esa sensación de que deberías estar haciendo algo distinto, deberías ser alguien distinto, esa angustia, ¿no? Y esa angustia existencial de una mente siempre agitada, llena de heridas sin tratar. Recuerda que si entras en esto, ¿no? Si hay emociones encontradas o sientes que estás retrocediendo en vez de avanzar, siempre recuérdate a ti mismo, y a veces hazlo incluso en voz alta, mírate en el espejo, de alguna manera tener una conversación contigo mismo o contigo misma, en la que vas a comunicarte, a recordar que es normal que la mente tienda a estas resistencias, porque la mente busca un estado de equilibrio, que es la homeostasis, que es sencillamente el estado de equilibrio que permite la perfecta función, ¿no?, de un cuerpo o de un sistema. Y como estás cambiando, tu homeostasis está transmutándose, tu estado de equilibrio está también transmutándose, de algo conocido, vivido mucho tiempo, casi toda tu vida, eso genera, sí, es como cuando te estás mudando, hay cierto caos previo al nuevo orden, y hay que estar abiertos a eso, porque si te estás mudando de casa y te quieres mudar de casa, necesitas
estar en ese nuevo sitio, vas a tener que afrontar la mudanza sí o sí, y todos los gajes, ¿no? Todas las incomodidades temporales, pero siempre con la idea de, ese nuevo lugar, ese nuevo hermoso lugar al que estás llegando, ese nuevo hogar, esas nuevas posibilidades. Sí, ábrete a lo nuevo con entusiasmo, con el mayor entusiasmo, la mayor alegría, la mayor conexión, no con la queja, no con la resistencia. El siguiente paso en el proceso de sanación o en un proceso de duelo es la aceptación. La aceptación no implica que te resignes, no es lo mismo aceptación que resignación. Cuando aceptar es sencillamente ver las cosas como son. Sí, ese es el objetivo de la aceptación. Quien se rinde o termina no rindiéndose, sino resignándose, es el ego. Resignación es, la resignación implica que todavía deseas que algo sea diferente, esperas que algo se acomode a tus expectativas. Desde la convicción que es propia del ego de que tú tienes la razón, tu punto de vista es el verdadero, es el real, ¿no? Es el que todos o la otra persona o la situación debería tener en cuenta, y tus expectativas deben ser satisfechas para tú estar feliz o pleno o tranquilo, etc. Entonces te resignas, pero sigue habiendo esa espinita, ¿no? Esa piedrita en el zapato que esperando a que algo cambie. Según tus expectativas, para llenar tus expectativas. Cuando aceptas, sencillamente permites que todo sea lo que puede ser, lo que está llamado a ser, o lo que le alcanza para hacer según su nivel de conciencia. Aprendes a estar en paz con eso, no opones resistencia. Para que haya aceptación es necesario la rendición, y aquí también rendición no tiene nada que ver con bajar la guardia y dejar que arrastrarse por las circunstancias y etcétera. No es una connotación como negativista o pesimista de este concepto. Rendición aquí significa dejar de poner resistencia. Dejo de poner resistencia y suelto el control. Dejo de estarle diciendo a las personas, dejo de estarle diciendo al universo cómo es que han de cambiar las cosas para que yo esté feliz. Porque cuando estás con esa actitud es tu ego. Cuando estás conectado y estás enviando un deseo, una señal al universo desde tu ser esencial, tú te abres a las infinitas posibilidades. Esto es no poner resistencia. Estás viendo la parte positiva. Eres consciente, sí, hay cosas negativas, hay gente mala, hay situaciones que deberían cambiar, etcétera. Sí, eres consciente, tienes opiniones, te permites tener opiniones, te permites sentir, pero con la mayor neutralidad posible. Y te permites abrirte a las infinitas posibilidades. Aún en las peores circunstancias, tú puedes ver opciones, tú puedes gestionarlo de la forma más acertada o más asertiva posible, porque no opones resistencia. Sueltas el control y dejas de quejarte, dejas de estar enviando esa energía de miedo desde la queja y desde el reclamo y desde la exigencia y desde el victimismo. Sueltas el control, ¿no? Cuando te resignas, te aferras todavía al control, y esto es el ego. Para rendirse necesitas conectar con tu ser esencial, que sabe que todo y todos estamos interconectados. Detrás de todo hay un mensaje, un propósito y una posible señal. Tú puedes elegir cómo percibir y cómo gestionar cualquier situación, ¿sí? Hay una serenidad y una sabiduría, que yo le digo una sabiduría amorosa, cuando conectas con tu ser esencial. Cuando no te quieres rendir o poner resistencia, no sueltas el control, tú estás en tu ego. Y allí es cuando dices, yo no tengo por qué agradecer porque todo me va mal y todos me tratan mal y estás en la queja constantemente y no hay quien te aguante, no te aguantas ni a ti mismo y eres la víctima y pobre de mí y bla, 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 bla. Puro ego. Allí no hay nada más que discutir. Eso es una manifestación del ego. Cuando te abres a la rendición, aunque tú no sepas cómo hacerlo, pero a veces seguramente te ha pasado que estás en una situación límite, todo se te junta y tú es como que desfalleces, te desplomas, a veces físicamente, a veces emocionalmente, es como que todo llegas a un punto de verdad límite y ya, es como que
A veces incluso literalmente lo decimos, ya me rindo, o sea, ya no más, me rindo. Y esa sola expresión, ese solo, ya no aguanto más, allí haces como que tu inconsciente hace clic y manifiesta. Es como una microexperiencia de rendición, ¿no? Ya dejas de oponer resistencia. A veces, en cuestión incluso de milisegundos, te viene como una revelación, una idea, o entras en un sueño, etcétera. Tienes algún tipo de experiencia que es como una apertura, que puede ser como una revelación porque te rendiste, consciente o inconscientemente. No esperes a llegar como a los puntos límite porque suele ser muy doloroso y suele ser muy difícil como de creer y como de creer que a través de la rendición es que se abren los caminos y te abres, sintonizas más fácilmente con las soluciones, porque el sistema te enseña que es al contrario, no te debes rendir, debes luchar siempre en un sobreesfuerzo y debes buscar y obsesiónate con una meta y con un objetivo, todo lo contrario. O hay que tener discernimiento, ¿no? La claridad de qué se trata cada tema, a qué se están refiriendo. Para no confundirse, ¿no? Obviamente no te puedes sentar a esperar a que las cosas lleguen, necesitas actuar, pero no te obsesiones con el resultado y suelta el control. Cuando te rindes, te abres a comprender, porque te permites abrirte a las infinitas posibilidades, te permites ver las cosas desde todos los aspectos posibles. Te permites ver un tema, un asunto, una persona desde distintos puntos de vista, los distintos aspectos de verdad de un tema, un asunto, una persona. Y entonces puedes obtener una nueva comprensión de esa persona o de ese asunto, en este caso de una herida. Y esa nueva comprensión te puede abrir la puerta muy fácilmente hacia la aceptación, no a la resignación. Cuando estás en actitud, en estado de aceptación, puedes ver las cosas tal y como son. Estás en observación sin juicios. Puedes tener opiniones, has de permitirte siempre tener opiniones. Estamos en un mundo en el que pasan muchas cosas. No te puedes volver como un ser inerte que no opina. Puedes tener opiniones, pero ya te permites entrar y permanecer en un estado de paz. Te permites ser y permites a los demás y a lo demás, lo que aparentemente está separado de ti, aparentemente, lo permites ser. No estás queriendo cambiar todo y viendo la necesidad y la obsesión de que todo cambie para que tú estés en paz, ¿no? Le permites ser porque comprendes que eso también tiene un propósito y entonces también empiezas a aprender cómo recuperar y conservar tu neutralidad y tu coherencia. Te permites, entonces en esta etapa, o para entrar en aceptación o para sostener esa actitud de aceptación, hay que permitirse elegir otras creencias y permitirse ser su propia autoridad. Entonces, como mantente en estas constantes afirmaciones o fortalecimientos. Yo me permito elegir otras creencias, diferentes a las de papá y mamá, diferentes a las de mis dobles, de mi transgeneracional, quizá de mi cultura, del sistema. Yo me permito ser mi propia autoridad. Yo me permito ser yo misma o ser yo mismo. Ya no necesito máscaras. Ya puedo reconocer mis heridas, puedo hablar libremente de ellas, me permito también ser vulnerable y encontrar las fortalezas en mi vulnerabilidad. Pero como estoy cada vez más y más abierto y más en coherencia a mi mente y mi corazón, empiezo a experimentar cambios en mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional, pero también espiritualmente, una apertura y una elevación de mi conciencia. Tengo una nueva actitud, tengo unas nuevas creencias, tengo una nueva percepción. Tu percepción es la que crea tu realidad. Y tu percepción, acuérdate, tiene todo que ver con las creencias que sostienen, le dan vida a esa percepción y a esos prejuicios, ¿sí? Para cambiar tus juicios y tus opiniones del mundo y de la realidad, has de tener muy claras cuáles son las creencias que sostienen esos juicios y esos prejuicios y preguntarte si quizá es necesario cambiar esas creencias, cambiar la base para que tu realidad se exprese de una forma diferente. Y empiezas a experimentar también cambios
en tus relaciones, en tu interacción, no solamente con otras personas, sino con todo, con animales, con planta, con la naturaleza, con el mundo, con todo y con todos. Porque empiezas en el reconocimiento de quién realmente eres, empiezas también a reconocer quién realmente es a lo que la mente llama el otro o los otros o el mundo exterior, y vas reconociendo que no hay otro, que todo al final eres tú. Suena muy filosófico, pero al final esta es otra verdad. Al final, ese que tu mente llama otro, en el fondo eres tú. Al fin y al cabo, somos como fractales de una gran conciencia, por llamarlo así, experimentándose a sí misma a través de estas múltiples conciencias. En el fondo, lo otro o el otro soy yo, y he de abrirme a esta verdad, aunque en este momento no lo comprenda. Pero en la medida en que yo abra y busque o permita la conexión y la resonancia entre mi mente y mi corazón, voy a experimentar esta verdad. Voy a darle a revelar el significado de esta verdad, que quizá no tenga explicación en palabras, pero lo voy a vivir en primera persona, en carne propia. Obviamente van a haber múltiples estrategias, múltiples formas, terapias, mecanismos que te puedan servir para ir avanzando en este proceso de sanación, pero lo realmente importante es tu apertura, la intención de sanar, también la intención de desaferrarte a creencias, desaferrarte a la identidad que ha creado tu ego, y trabajar mucho como desde esta práctica de la observación sin juicios. Vas a ir encontrando lo que es apropiado para ti. Trata de mantenerlo lo más sencillo posible en tu proceso, y si recuerda siempre disfrutar el proceso, que no se te vuelva una obligación, ¿no? Una tarea pesada y tediosa, y que no se vuelva tu vida solamente un proceso de sanación, sino vive la vida siempre consciente de que en todas partes siempre han estado las señales de todo lo que no has comprendido y por lo tanto no habías aceptado de tu vida y de tu realidad. Las señales siempre han estado allí, y el proceso de sanación no hace más que mostrártelas y permitirte encajarlas. Y esto tiene mucho que ver con la toma de conciencia. Ahora empiezas a ser consciente incluso de eso, que las señales siempre estuvieron allí, nunca estuviste solo, nunca te faltó inspiración, nunca te faltaron las señales ni la estimulación, siempre todo te había estado mostrando el camino. Recuerda que el camino es hacia adentro. Por ahora yo te envío un abrazo de luz y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.